Los bosques de Carolina del Norte en el otoño de 1867 eran un lugar donde los secretos se pudrían lentamente bajo capas de hojas muertas y musgo húmedo. El aire olía a tierra mojada y a algo más oscuro, a tiempo detenido, a historias que la guerra había dejado sin terminar. Catherine Brennan caminaba por el sendero estrecho que serpenteaba entre robles antiguos, con su bebé Finn, atado a su espalda con un chal desgastado que alguna vez fue verde, pero ahora era del color del lodo seco. El niño de 2 años no lloraba, eso era lo que más la aterraba. Su cuerpecito estaba demasiado caliente, demasiado quieto, y Catherine podía sentir la fiebre ardiendo a través de la tela delgada de su vestido. Detrás de ella, como una cadena de eslabones rotos, venían sus otros 3 hijos. Patrick, de 11 años, caminaba con la espalda recta y la mandíbula apretada, tratando de ser el hombre de la familia, aunque sus ojos todavía eran los de un niño asustado. Nora, de 9 años, cargaba a Brigitte de 6 sobre su espalda, una carga demasiado pesada para su cuerpo delgado. Las 2 niñas tenían el cabello rojo de su madre, ahora enredado con ramitas y hojas secas. Habían salido de su cabaña al amanecer, no porque quisieran, sino porque no tenían opción. Finn había amanecido con la fiebre de la escarlatina, esa enfermedad que se llevaba a los niños pequeños como si fueran hojas en el viento. Catherine conocía los síntomas: la piel caliente y seca, el sarpullido que se extendía por el pecho como dedos rojos, la tos que sonaba como papel arrugándose. Necesitaba medicina, necesitaba quinina, necesitaba las cosas que solo el dinero podía comprar. Pero Catherine Brennan no tenía dinero. Había perdido a su esposo Michael 8 meses atrás, cuando una bala de un francotirador rebelde lo había encontrado en los últimos días de la guerra. La compensación del ejército había sido una burla: $15 y una carta firmada por un general cuyo nombre ella no podía pronunciar. Y cuando el dinero se acabó, cuando la comida se acabó, cuando el invierno anterior casi los mata de frío, apareció él. Ezekiel Stone. El nombre se sentía como veneno en su boca. Era el terrateniente local, un hombre que había sobrevivido la guerra sin pelear en ella, que se había enriquecido vendiendo provisiones a ambos bandos, que ahora reclamaba tierras que nunca le habían pertenecido. Decía que Michael le debía dinero de antes de la guerra, y ahora que Michael estaba muerto, la deuda caía sobre Catherine. «Tienes 2 semanas para pagarme», había dicho Ezekiel 3 días atrás, de pie en su puerta con 2 hombres armados a sus espaldas. «O la cabaña es mía, y todo lo que hay dentro». Lo había dicho mirando a Nora, una mirada que hizo que Catherine sintiera náuseas. No había deuda. Michael nunca le había pedido dinero prestado a nadie. Pero en un condado donde los registros se habían quemado durante la guerra, donde los testigos habían muerto o huido, la palabra de un hombre rico pesaba más que la verdad de una viuda pobre. Así que Catherine caminaba hacia el pueblo, hacia el doctor Morrison, el único médico en 30 millas. Iba a rogarle que tratara a Finn a crédito, aunque sabía que probablemente se negaría. Lo había intentado antes, cuando Brigitte tuvo neumonía el invierno pasado. Él le había cerrado la puerta en la cara, pero tenía que intentarlo, porque la alternativa era ver a su bebé morir. «¡Mamá!», gritó Patrick de repente. Su voz rompió el silencio del bosque como un disparo. Brigitte se cayó. Catherine se giró. Nora había tropezado con una raíz y ambas niñas estaban en el suelo. Brigitte lloraba, no de dolor sino de agotamiento. Catherine corrió hacia ellas, sintiendo cómo Finn rebotaba contra su espalda. «Estoy bien, mamá», mintió Nora, levantándose. Tenía una cortada en la rodilla que sangraba a través de su vestido rasgado. «No podemos seguir así», dijo Catherine, mirando alrededor desesperadamente. El sendero principal estaba a 1 millas de distancia, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse entre los árboles. «Necesitamos descansar. Solo un momento». «Pero Finn», comenzó Patrick. «Lo sé», cortó Catherine. «Lo sé». Miró hacia los lados del sendero, buscando un lugar donde pudieran sentarse, donde pudieran recuperar el aliento antes de continuar.
Y fue entonces cuando vio algo que no debería estar allí. Una abertura. Entre dos robles masivos cubiertos de musgo. Había un espacio que no era natural, como si alguien hubiera cortado un camino y luego la naturaleza lo hubiera reclamado parcialmente. Los arbustos crecían gruesos, pero Catherine podía ver un rastro, apenas visible, que se adentraba más profundo en el bosque. Por ahí, dijo, señalando, vamos a ver si hay agua o un lugar más resguardado. Mamá, el doctor Morrison está en la otra dirección, protestó Patrick. Solo será un momento, insistió Catherine. Algo en esa abertura la llamaba, una intuición, o quizás solo desesperación. Se adentraron en el camino oculto. Los árboles aquí eran más viejos, más grandes. Sus ramas se entrelazaban sobre sus cabezas, bloqueando la mayor parte de la luz. El aire se sentía más fresco, más húmedo. Catherine podía oír agua corriendo en algún lugar cercano. Patrick iba adelante, usando un palo para apartar las ramas bajas. Nora cargaba a Brigitte de nuevo, aunque la niña de 6 años protestaba que podía caminar. Y entonces Patrick se detuvo, tan abruptamente que Nora casi choca con él. «Mamá», dijo su voz extraña. «Ven a ver esto». Catherine se acercó, su corazón latiendo más rápido, y vio lo que había detenido a su hijo. Ruinas, los restos de lo que alguna vez fue una estructura, paredes de piedra medio derrumbadas, cubiertas de enredaderas, un techo que había colapsado hace mucho tiempo, pero era claramente hecho por manos humanas. Y viejo, muy viejo. «¿Qué es este lugar?», susurró Nora. Catherine no lo sabía, pero había algo en las ruinas que le erizaba la piel, como si estuvieran siendo observados. «Quedémonos cerca de la entrada», dijo. «No entremos», pero Patrick, con la curiosidad temeraria de un niño de 11 años, ya estaba explorando. Se deslizó entre dos piedras caídas y desapareció dentro de las ruinas. «Patrick, vuelve aquí», gritó Catherine. No hubo respuesta. «Patrick». El pánico la golpeó frío y agudo. Puso a fin en los brazos de Nora. «Quédate aquí, no te muevas». Se deslizó entre las piedras, siguiendo el rastro de su hijo. El interior de las ruinas era más grande de lo que parecía desde afuera. Había escalones de piedra que descendían, medio enterrados en tierra y hojas, y allí, al pie de los escalones, estaba Patrick. Pero no estaba solo. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? A sus pies, medio enterrado en el suelo de tierra, había un baúl. No era grande, del tamaño de una caja de herramientas, pero era de madera oscura, casi negra, con esquinas de metal que brillaban débilmente incluso bajo la poca luz que se filtraba desde arriba. Y estaba cerrado con un candado oxidado que se había roto hace mucho tiempo, colgando inútil de la argolla de metal. Patrick estaba arrodillado junto al baúl, sus manos tocando la madera como si fuera algo sagrado. «Patrick, aléjate de eso», ordenó Catherine, bajando los escalones con cuidado. «Mamá, mira», dijo Patrick, su voz llena de asombro. «Alguien lo escondió aquí. ¿Crees que hay algo dentro?» Catherine quería decir que no, que se alejara, que salieran de este lugar. Pero algo la detuvo, una curiosidad que era más fuerte que su miedo. O quizás era la desesperación. La desesperación que te hace hacer cosas que normalmente no harías. «Está bien», dijo finalmente. «Ábrelo, pero ten cuidado». Patrick no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Agarró la tapa del baúl con ambas manos y tiró. Las bisagras oxidadas chirriaron, un sonido que resonó en las ruinas como un grito. Pero se abrió, y lo que había dentro los dejó sin aliento. Oro. No era una pequeña cantidad. El baúl estaba lleno casi hasta el borde. Monedas de oro que brillaban con un resplandor apagado. No estaban nuevas, estaban sucias, manchadas, algunas con lo que parecía ser. Catherine no quería pensar en qué era esa mancha marrón. Pero debajo de las monedas había más. Joyas, un collar de perlas,
un broche con una piedra roja grande como un huevo de codorniz, anillos, aretes, todo amontonado sin cuidado, como si quien lo había puesto allí lo hubiera hecho con prisa. Y en el fondo del baúl, apenas visible bajo el oro, había algo más. Un papel, amarillento doblado. Patrick metió la mano, sus dedos temblando, y sacó un puñado de monedas. Eran pesadas, reales, y en cada una grabado con precisión había un perfil que Catherine reconoció. Jefferson Davis, el presidente de los Estados Confederados de América. Dios mío, susurró Catherine. Es oro confederado. Patrick la miró sin entender. ¿Qué significa eso? Catherine sabía exactamente qué significaba. Durante la guerra, había oído las historias. Cómo el ejército del sur, cuando supo que iba a perder, había escondido su tesoro. Oro, plata, joyas, todo lo que habían saqueado de bancos y plantaciones. Lo habían escondido en lugares secretos, esperando recuperarlo después de la guerra. Pero muchos de esos escondites nunca fueron encontrados. Los hombres que sabían dónde estaban habían muerto, y el tesoro se había perdido. Esto era uno de esos tesoros. Significa, dijo Catherine lentamente, que esto vale una fortuna. Suficiente para pagar cualquier deuda. Suficiente para comprar medicina. Suficiente para... Se detuvo, porque algo más había capturado su atención. El papel en el fondo del baúl. Patrick lo había visto también. Lo sacó con cuidado desdoblándolo. Era un mapa dibujado con tinta negra que se había desvanecido, pero aún era legible. Mostraba el área local, el bosque, el río, y marcado con una X, había un lugar profundo en el bosque, y junto a la X escritas con letra apresurada, había palabras: agua sagrada, manantial Cherokee, el verdadero tesoro, y debajo, en letras más grandes, más urgentes: no toquen el oro, está maldito. Todos murieron. Yo soy el último. Catherine sintió que la sangre se le helaba en las venas. Patrick dejó caer el mapa como si quemara. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué significa? Catherine no tuvo tiempo de responder. Porque desde arriba, desde donde habían dejado a las niñas, llegó un grito. El grito de Nora. Catherine salió corriendo de las ruinas, tropezando con los escalones de piedra, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Patrick corría detrás de ella, el mapa arrugado aún en su mano. Salieron a la luz grisácea del bosque y vieron a Nora de pie exactamente donde la habían dejado, con Finn en brazos. Pero no estaba sola. Había un hombre, alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Vestía ropa que alguna vez fue gris, pero ahora era del color del polvo y la suciedad, y llevaba un rifle. Catherine se interpuso entre el hombre y sus hijos, sus brazos extendidos como si pudiera protegerlos con su cuerpo. ¿Quién es usted?, demandó, tratando de que su voz sonara firme, aunque temblaba. El hombre no respondió de inmediato. Levantó la cabeza lentamente, y Catherine pudo ver su rostro bajo el sombrero. Era viejo, increíblemente viejo. Su piel era del color del pergamino, arrugada profundamente. Pero sus ojos eran jóvenes, y estaban llenos de miedo. «Salgan de aquí», dijo el hombre, su voz áspera como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Salgan antes de que sea demasiado tarde». «¿Tarde para qué?», preguntó Catherine. «El oro», dijo el hombre. «Lo encontraron, ¿verdad?» «Vi al niño entrar en las ruinas». Catherine no dijo nada, pero su silencio era respuesta suficiente. El hombre maldijo, una palabra amarga que Catherine apenas oyó: «Tontos». «¿No vieron la advertencia?» «Vimos un mapa», dijo Patrick de repente, levantando el papel. «Y una nota. Sobre una maldición». El hombre miró el mapa, y algo en su expresión cambió. ¿De miedo a reconocimiento? ¿Dolor? «Yo escribí eso», dijo, «hace 2 años, cuando enterré el baúl». Catherine sintió que el mundo se inclinaba. «¿Usted escondió el oro?» «No era mío para esconder», respondió el hombre. «Era del capitán Thornton, y de los otros, 30 hombres.
soldados confederados que desertaron al final de la guerra. Robaron el tesoro de un convoy que iba hacia Richmond. Pensaron que podrían esconderlo aquí, esperar a que terminara la guerra y luego vivir como reyes. El hombre hizo una pausa, su mirada perdida en algún recuerdo terrible. Pero algo salió mal, continuó. Encontramos este lugar, las ruinas viejas. Y decidimos esconder el oro aquí. Pero esa misma noche empezó. ¿Qué empezó?, preguntó Catherine, aunque parte de ella no quería saber. La fiebre, dijo el hombre. Primero fue Johnson. Despertó gritando, diciendo que había soldados muertos en su tienda. Soldados sin rostro. Al día siguiente, tenía fiebre tan alta que su piel ardía al tacto. Murió al anochecer. El hombre tragó saliva, su garganta moviéndose con dificultad. Luego fue Williams, y después Parker. Uno por uno la fiebre los tomó, y todos veían lo mismo, los soldados sin rostro, los muertos que venían a reclamar lo que era suyo. Catherine sintió que Finn se movía contra su espalda. El bebé gemía débilmente, la fiebre. Al final, continuó el hombre, solo quedábamos tres. El capitán Thornton Davis y yo. Thornton enloqueció. Dijo que el oro era del diablo, que teníamos que devolverlo, pero no sabíamos a dónde, así que lo enterramos de nuevo. Lo pusimos en ese baúl y lo escondimos en las ruinas. Y escribí la advertencia. ¿Y qué pasó con los otros?, preguntó Patrick. Thornton se ahorcó esa misma noche, dijo el hombre, su voz monótona. Davies intentó huir. Lo encontraron 3 días después en el río, ahogado, aunque el río en ese punto no tiene ni medio metro de profundidad. El hombre miró directamente a Catherine. Yo sobreviví porque no toqué el oro de nuevo, ni una sola moneda. He vivido en este bosque durante 2 años, asegurándome de que nadie encontrara ese baúl. Pero ustedes, yo no lo toqué, dijo Catherine rápidamente. Solo Patrick, y solo por un momento. El hombre miró a Patrick. El niño palideció. Entonces aún hay tiempo, dijo el hombre. Pero tienen que irse. Ahora. Y no pueden llevarse nada, ni una sola moneda, ni el mapa, nada. Catherine miró el mapa en la mano de Patrick. El mapa que mostraba el manantial. El agua sagrada. Había dicho la nota, en medio de una sequía que había secado todos los pozos del condado, un manantial de agua limpia valdría más que todo el oro del mundo. Pero Finn estaba ardiendo en sus brazos, y Ezekiel Stone vendría en 11 días a reclamar su cabaña, y ella no tenía ni un centavo para comprar la medicina que su bebé necesitaba. No puedo, dijo Catherine, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Mi hijo está enfermo. Necesito dinero para medicina. Solo tomaré una moneda, una sola. No, dijo el hombre, dando un paso adelante. Levantó el rifle. No voy a dejar que repitan mis errores. Catherine miró el rifle, luego miró a Finn. El bebé estaba tan caliente que podía sentir la fiebre a través de su ropa. No había elección. No realmente. Lo siento, dijo, y corrió. Corrió hacia las ruinas, con Patrick detrás de ella. Oyó al hombre gritar, oyó el clic del rifle siendo amartillado, pero no se detuvo. Bajó los escalones de 3 en 3, casi cayendo. Llegó al baúl, agarró una sola moneda, la más pequeña que pudo encontrar. La metió en el bolsillo de su vestido. Arriba oyó el disparo, pero no la había alcanzado. El hombre había disparado al aire. Una advertencia. Salió corriendo, agarrando a Patrick. Recogió a las niñas y huyeron por el sendero oculto, de vuelta hacia el camino principal, mientras el hombre gritaba detrás de ellos. Van a morir, todos van a morir. No se detuvieron hasta que las ruinas desaparecieron completamente de la vista, hasta que el bosque se tragó los gritos del viejo y el silencio volvió a reinar entre los árboles. Catherine se detuvo finalmente, doblándose por la cintura, jadeando, con los pulmones ardiendo. Patrick se dejó caer contra un árbol, su rostro pálido y sudoroso. Nora y Brigid
Se abrazaban, llorando en silencio. Y Finn estaba quieto, demasiado quieto. Catherine lo bajó de su espalda con manos temblorosas. El bebé abrió los ojos por un momento, esos ojos azules que había heredado de Michael, y la miró sin reconocerla realmente. Estaba perdido en la fiebre, en un mundo donde su madre no podía seguirlo. «Tenemos que seguir», dijo Catherine, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. «El pueblo está a 2 millas más. Llegaremos antes del anochecer». La moneda en su bolsillo pesaba como una piedra. Podía sentirla a través de la tela fría contra su muslo. Una sola moneda de oro confederado. Suficiente para comprar medicina. Suficiente para salvar a Finn. Y si las advertencias del viejo loco eran ciertas, bueno, ella había vivido lo suficiente para saber que la muerte era una certeza de todos modos. Al menos moriría sabiendo que había intentado salvar a su hijo. El resto del camino fue una pesadilla borrosa. Catherine cargaba a Finn, Patrick ayudaba a las niñas, y todos ponían un pie delante del otro, porque no había otra opción. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores hermosos que se sentían como una burla. Llegaron al pueblo justo cuando las primeras lámparas de aceite se encendían en las ventanas de las casas. Asheville era un pueblo pequeño, todavía llevando las cicatrices de la guerra. Edificios quemados que nunca fueron reconstruidos. Tiendas con escaparates vacíos. Hombres mutilados sentados en porches, mirando a la nada con ojos muertos. La casa del doctor Morrison estaba en la calle principal, una estructura de 2 pisos con pintura blanca descascarándose. Catherine subió los escalones del porche y golpeó la puerta con el puño. Una vez, 2 veces, 3 veces. Una mujer abrió. La señora Morrison. Gorda, con un rostro que alguna vez pudo haber sido amable pero ahora era solo duro. «Sí», dijo mirando a Catherine y a sus hijos con evidente disgusto. «Necesito ver al doctor», dijo Catherine. «Mi hijo está enfermo. Tiene escarlatina». La señora Morrison miró a Finn, al bebé sudoroso y febril en los brazos de Catherine. «El doctor no atiende sin pago adelantado. Lo sabe. Tengo pago», dijo Catherine. Metió la mano en su bolsillo y sacó la moneda. El efecto fue inmediato. Los ojos de la señora Morrison se abrieron de golpe. Miró la moneda como si fuera una serpiente venenosa. Y luego gritó hacia el interior de la casa. «Carol, ven aquí, ahora». El doctor Morrison apareció, un hombre alto con lentes y barba gris. Miró la moneda en la mano de Catherine y su expresión cambió de irritación a algo más complicado. «Avaricia sí, pero también miedo. ¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. «Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad, y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla». «La encontré», mintió Catherine. «En el camino. Es suficiente para tratar a mi hijo». El doctor tomó la moneda, la giró en sus dedos, la mordió con sus dientes como había visto hacer a los comerciantes. Era real, oro puro, y el perfil de Jefferson Davis brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. «Es más que suficiente», dijo finalmente, «pero esto es oro confederado. ¿Sabes lo que significa tener esto? Significa que puedo pagar por medicina», dijo Catherine firmemente. «¿Va a ayudar a mi hijo o no?». El doctor Morrison miró a Finn, vio la gravedad de la fiebre, y finalmente asintió. «Pasa». La clínica del doctor Morrison olía a alcohol, a laudanum, y a algo más oscuro que Catherine prefería no identificar. Había una mesa de examen en el centro de la habitación, cubierta con una sábana que alguna vez fue blanca. El doctor puso a Finn sobre ella y comenzó su examen. Catherine observaba cada movimiento, sus manos apretadas en puños. Patrick y las niñas estaban en una esquina, callados, asustados. «Es escarlatina, como dijiste»,
confirmó el doctor después de varios minutos. Avanzada. Otro día y... Bueno, llegaste a tiempo. Preparó una mezcla de quinina, willow bark y otros ingredientes que Catherine no reconoció. Lo puso en una botella pequeña y se la dio. Una cucharada cada 4 horas. Manténlo fresco. Dale agua, mucha agua. Si la fiebre no baja en 2 días. Se encogió de hombros. Reza. Catherine tomó la botella como si fuera el santo grial. Gracias, susurró. Espera, dijo el doctor. Su tono había cambiado. Era más suave ahora, casi amable. Pero había algo más en sus ojos. Curiosidad. Esa moneda que me diste, ¿dónde exactamente la encontraste? Catherine sintió una alarma en su mente. Como dije, en el camino. Dijo el doctor, sin creerle claramente. ¿Sabes? Hay historias sobre oro confederado escondido en estos bosques, tesoros perdidos de la guerra. Hombres han buscado durante años y nunca encontraron nada. No sé nada de eso, dijo Catherine. Retrocediendo hacia la puerta. Claro, dijo el doctor, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ten cuidado en el camino de regreso. Los bosques pueden ser peligrosos de noche. Catherine salió con sus hijos, el corazón latiéndole fuerte. Sabía lo que acababa de pasar. El doctor era codicioso, y ahora sabía que ella tenía acceso a más oro, o al menos sospechaba. Mamá, dijo Patrick, mientras caminaban de regreso por la calle oscura. ¿Vamos a casa? Catherine miró el cielo. Era noche cerrada ahora. El camino de regreso a su cabaña era de 5 millas a través del bosque, con un bebé enfermo y niños agotados. Y Ezekiel Stone, no, decidió. Dormiremos en el granero de los Patterson. Le debo un favor a la señora Patterson. Nos dejará quedarnos una noche. Pero cuando llegaron al granero en las afueras del pueblo, encontraron algo. Heló la sangre de Catherine. Ezekiel Stone estaba allí, sentado en su caballo negro, con 2 de sus hombres a los lados, esperándola. Señora Brennan, dijo, su voz suave como seda y peligrosa como un cuchillo. Oí que fuiste a ver al doctor Morrison. Oí que pagaste con oro. Catherine se detuvo. Puso a Finn en brazos de Nora. No es asunto suyo con que pagué. Oh, pero lo es, dijo Ezekiel desmontando. Era un hombre grande, con el tipo de cuerpo que viene de comer bien mientras otros pasan hambre. Verás, tu difunto esposo me debía dinero, y si tienes oro para pagar al doctor, tienes oro para pagarme a mí. No tengo más oro, dijo Catherine, solo era una moneda. Una que encontré. ¿Encontraste? Repitió Ezekiel, y rió. Era una risa fea, sin humor. Qué conveniente. Una viuda pobre encuentra una moneda de oro justo cuando más la necesita. ¿Dónde más buscarías un milagro como ese? Se acercó a ella. Catherine podía oler el whisky en su aliento. Te daré una oportunidad, dijo Ezekiel. Dime dónde encontraste esa moneda, llévame allí, y cancelaré tu deuda. Tu cabaña seguirá siendo tuya. Catherine miró a sus hijos. Patrick la miraba con ojos suplicantes. No quería volver a ese lugar. Ninguno de ellos quería, pero Ezekiel no esperó su respuesta. Se dio la vuelta hacia sus hombres. Búsquenla. Revisen sus bolsillos. Si hay una moneda, hay más. Los 2 hombres se acercaron. Catherine retrocedió. No se atrevan, uno de los hombres la agarró por el brazo. El otro comenzó a revisar sus bolsillos. Patrick gritó y se lanzó hacia ellos, pero el hombre más grande lo empujó, tirándolo al suelo. Fue entonces cuando Catherine sintió algo, no en su bolsillo, en su alma, un frío que no venía del aire nocturno, sino de algo más profundo, y vio algo que la hizo gritar. Los ojos de Brigitte se habían puesto en blanco. La niña de 6 años estaba de pie, inmóvil mirando hacia la nada, y de su boca salió una voz que no era la suya. Era más profunda, más áspera, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Los soldados grises vienen por los que tocan lo que no es suyo. El hombre que estaba revisando a Catherine se detuvo. Todos se detuvieron, miraron a la niña. Brigitte levantó una mano,
señalando directamente a Ezequiel. Tú morirás en la oscuridad, te ahogarás en el oro que buscas, y luego tan repentinamente como había comenzado, Brigitte colapsó. Nora la atrapó antes de que cayera al suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Ezequiel parecía perturbado, su rostro pálido bajo la luz de la luna. Brujería, susurró uno de sus hombres, persignándose. Tonterías, dijo Ezequiel, pero su voz temblaba. Es solo una niña asustada. Pero Catherine sabía la verdad. La maldición había comenzado. No los dejó ir fácilmente. Ezequiel, a pesar de su miedo obvio, era un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Ordenó a sus hombres que vigilaran el granero esa noche. Para asegurarse de que no escapen, dijo. Pero Catherine sabía que era para asegurarse de que no fueran a buscar más oro sin él. Pasaron la noche en el pajar, acurrucados juntos para darse calor. Catherine le dio a Finn su primera dosis de medicina. El bebé tosió, escupió la mitad, pero tragó suficiente. Y después de una hora, su fiebre comenzó a bajar, solo un poco. Pero era suficiente para darle esperanza. Brigitte no recordaba nada de lo que había dicho. Estaba confundida, asustada, preguntando por qué todos la miraban de esa manera. Catherine la abrazó y le dijo que todo estaba bien, aunque sabía que nada estaba bien. Patrick se sentó junto a su madre en la oscuridad. «Mamá», susurró, el viejo en el bosque. Tenía razón, ¿verdad? Sobre la maldición. Catherine no respondió de inmediato. Miró a sus hijos dormidos, a Nora abrazando a Brigitte, a Finn finalmente descansando tranquilo. «No lo sé», dijo finalmente, «pero sé que no podemos quedarnos aquí. Ezequiel no nos dejará en paz. Y si Brigitte está enferma, necesitamos encontrar ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» Catherine pensó en el mapa. El mapa que Patrick aún tenía arrugado en su bolsillo. El mapa que mostraba el manantial. «Agua sagrada», había dicho la nota. «El verdadero tesoro. Creo», dijo Catherine lentamente, «que necesitamos volver al bosque, pero no por el oro, por el agua». Patrick la miró como si hubiera enloquecido. «¿Volver? ¿Después de lo que pasó?» «El mapa», dijo Catherine. «Lo tienes todavía». Patrick sacó el papel amarillento de su bolsillo. Incluso en la oscuridad del pajar, Catherine podía ver las líneas, la X que marcaba el manantial. «¿Quién escribió eso?», dijo Catherine. «Dijo que el agua era el verdadero tesoro. No el oro. Si es agua sagrada Cherokee, quizás pueda ayudar a Brigitte. Quizás pueda romper la maldición». Era un pensamiento desesperado, una esperanza loca. Pero Catherine Brennan había aprendido que cuando no tienes nada, la esperanza loca es todo lo que te queda. Al amanecer, cuando los hombres de Ezequiel estaban adormilados, Catherine despertó a sus hijos. Se deslizaron fuera del pajar por la puerta trasera, moviéndose en silencio absoluto. Para cuando los hombres se dieron cuenta de que se habían ido, ya habían desaparecido en el bosque. El viaje de regreso al bosque fue más difícil que la primera vez. Sabían a dónde iban, pero también sabían lo que los esperaba. Catherine llevaba a Finn, cuya fiebre había vuelto a subir a pesar de la medicina. Patrick llevaba el mapa, estudiándolo cada pocos minutos, tratando de orientarse por el sol. Encontraron el camino oculto cerca del mediodía. Las ruinas todavía estaban allí, silenciosas, esperando. Pero no había señal del viejo. Catherine se preguntó si él seguía vigilando, o si se había rendido después de que ignoraran su advertencia. «No vamos a las ruinas», dijo Catherine. «Vamos directo al manantial. Según el mapa, está al norte desde aquí, más profundo en el bosque». Caminaron durante lo que pareció horas. El bosque aquí era más denso, más salvaje. Los árboles eran tan viejos que sus raíces habían creado muros naturales. El sol apenas penetraba el dosel de hojas, y el aire tenía una cualidad extraña, como si estuvieran entrando en un lugar donde el tiempo se movía diferente. Patrick se detuvo. «Mamá, mira». Adelante entre los árboles había piedras. Grandes piedras grises, apiladas de manera que no podían ser naturales.
Formaban un círculo, y en el centro del círculo, agua. No era un estanque grande, era apenas un manantial, brotando de entre las rocas, creando un charco pequeño y claro antes de desaparecer en el suelo. Pero el agua era cristalina, y alrededor del manantial, la vegetación era más verde, más viva que en cualquier otro lugar del bosque. «Agua sagrada», susurró Catherine, «tiene que ser». Se acercó al borde del círculo de piedras. Algo en el aire aquí se sentía diferente, más pesado, más cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Llenó su cantimplora con el agua del manantial. Era fría, increíblemente fría, a pesar del calor del día, y cuando Catherine la probó, tuvo un sabor diferente. No era solo agua. Tenía un sabor mineral, antiguo, como si hubiera pasado por capas y capas de piedra antes de emerger aquí. Brigitte llamó. «Ven aquí, cariño». La niña se acercó, caminando lentamente. Sus ojos estaban vidriosos de nuevo, como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver. «Bebe esto», dijo Catherine, poniéndole la cantimplora en los labios. Brigitte bebió. Y por un momento, nada pasó. Catherine sintió que la desesperación volvía a apretar su garganta. Había sido una tonta. Agua era solo agua, sin importar cuán sagrada supuestamente fuera. Pero entonces Brigitte parpadeó. Sus ojos se aclararon. Miró a su madre y dijo, con su propia voz, clara y confundida: «Mamá, ¿dónde estamos?» Catherine la abrazó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estás bien, estás bien». Era un milagro. O quizás solo era el poder de la creencia. Catherine no sabía cuál y no le importaba. Brigitte estaba de vuelta. La maldición, o lo que fuera, se había roto. Le dio agua a Finn también. El bebé bebió ávidamente, y su respiración, que había sido rasposa y difícil, comenzó a suavizarse. «Este es el lugar», dijo Catherine, mirando alrededor. «Este es el verdadero tesoro, no el oro, el agua». Patrick estaba explorando el perímetro del círculo de piedras. «Mamá», llamó. «¿Hay algo más aquí?» Catherine se acercó. Patrick estaba arrodillado junto a una de las piedras grandes, y tallado en la superficie apenas visible bajo el musgo, había símbolos. No eran letras inglesas, eran más antiguos, cherokee, y debajo de los símbolos, alguien había tallado palabras más nuevas. En inglés, con letra tosca, como si se hubiera hecho con prisa: «Capitán Thornton murió aquí. 166. Eligió el agua sobre el oro». Fue el único que entendió. Catherine sintió un escalofrío. El capitán del que el viejo había hablado había venido aquí, había encontrado el manantial, y de alguna manera había entendido que esto era lo que importaba. «Podíamos quedarnos aquí», dijo Patrick de repente. «Construir una casa. Hay agua, podemos cazar. Nadie nos encontraría». Era una idea tentadora. Esconderse en el bosque, vivir junto al manantial sagrado, olvidarse del mundo que los había tratado tan cruelmente. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Pero Catherine miró a sus hijos. A Nora, que merecía ir a la escuela. A Patrick, que merecía aprender un oficio. A las niñas pequeñas, que merecían más que una vida salvaje en el bosque. «No», dijo finalmente, «no vamos a escondernos, vamos a...». Se detuvo, porque había oído algo. Un sonido que no pertenecía al bosque. Voces, hombres, acercándose. Catherine apenas tuvo tiempo de agarrar a sus hijos y esconderse detrás de las piedras grandes antes de que aparecieran. Eran 4 hombres, liderados por Ezekiel Stone. Habían seguido su rastro. O quizás el doctor Morrison había hablado, especulando sobre dónde una viuda pobre podría encontrar oro confederado. Ezekiel entró en el círculo de piedras, sus ojos escaneando el área.
No buscaba agua, buscaba el brillo del oro. Sé que están aquí, gritó. Vi sus huellas. No hay a dónde correr, señora Brennan. Catherine se mantuvo quieta, una mano sobre la boca de Brigitte para mantenerla en silencio. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Uno de los hombres de Ezequiel se acercó al manantial. Miró el agua. Jefe, dijo, hay agua aquí, agua limpia, en medio de la sequía. Ezequiel se acercó, miró el manantial, y Catherine vio el momento exacto en que entendió, en que la codicia en sus ojos cambió de oro a algo más. Agua, dijo Ezequiel, casi para sí mismo. Un manantial que nunca se seca. ¿Sabes lo que esto vale? En una tierra donde todos los pozos están secos, quien controle esto controla todo el condado. Se arrodilló junto al manantial, sus manos tocando el agua. Y fue entonces cuando sucedió. El suelo debajo de Ezequiel cedió. No se derrumbó dramáticamente. Simplemente se hundió, como si la tierra misma lo hubiera estado esperando. Ezequiel gritó, tratando de agarrarse del borde del círculo de piedras, pero el suelo seguía hundiéndose, llevándolo hacia abajo. Sus hombres corrieron a ayudarlo, pero cuando tocaron el área donde él se estaba hundiendo, ellos también comenzaron a caer, como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas. «Ayúdenme», gritó Ezequiel. Estaba hundiéndose hasta la cintura ahora, y el agua del manantial, que había sido un pequeño charco, de repente brotó con más fuerza, inundando el área donde él estaba atrapado. Catherine salió de su escondite. Quería sentir lástima, quería querer ayudar, pero no podía. No después de todo lo que este hombre había hecho. Había amenazado a sus hijos, había quemado su cabaña en su mente. Había venido aquí por codicia, no por necesidad. Los soldados grises vienen, había dicho Brigitte. Te ahogarás en el oro que buscas. Pero no era oro lo que llenaba la boca de Ezequiel mientras se hundía. Era agua, agua sagrada, agua que protegía su fuente de aquellos que venían con intenciones impuras. Los otros hombres aterrorizados soltaron a su jefe y corrieron. Corrieron tan rápido que tropezaban con las raíces, chocaban con los árboles, cualquier cosa para alejarse de este lugar maldito. Ezequiel se hundió más. El agua le llegaba al cuello ahora. Miró a Catherine una última vez, sus ojos llenos de terror y comprensión. Entendió demasiado tarde que había cruzado una línea que no debía cruzarse. «Ayúdeme», susurró. Catherine puso su mano sobre los hombros de sus hijos, girándolos para que no vieran. «No mires», les dijo, «no mires». Cuando se atrevió a mirar de nuevo, Ezequiel Stone había desaparecido. El suelo donde había estado se había vuelto sólido de nuevo, y el manantial fluía tranquilamente, como si nada hubiera pasado. El bosque estaba en silencio, un silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Catherine y sus hijos no se quedaron en el manantial. Tomaron agua, llenando todas las cantimploras que tenían. Y luego se fueron, caminando rápido, sin mirar atrás. Llegaron a su cabaña al anochecer. La estructura de madera estaba intacta, esperándolos. Catherine cerró la puerta con llave y puso a sus hijos en sus camas. Les dio más del agua sagrada, y por primera vez en meses se permitió llorar. Lloró por Michael, lloró por la vida que habían perdido. Lloró por las cosas terribles que había visto, y lloró de alivio porque, contra todo pronóstico, sus hijos estaban vivos. A la mañana siguiente los hombres de Ezequiel no regresaron. Nadie regresó. El pueblo pronto comenzó a especular sobre la desaparición de Ezequiel Stone. Algunos decían que había huido con dinero robado, otros que se había ahogado en el río. Nadie mencionó el bosque, nadie mencionó el manantial sagrado, y Catherine no dijo nada. Guardó el secreto como guardaba el agua en su cantimplora, cerca de su corazón. Los meses que siguieron fueron los más extraños de la vida de Catherine Brennan. Sin Ezequiel presionándola, sin la amenaza de perder su cabaña, pudo respirar por primera vez desde la muerte de Michael. Pero la vida aún era dura. El invierno se acercaba, y aunque tenían agua del manantial, aún necesitaban comida, leña, ropa,
Patrick comenzó a trabajar en el aserradero del pueblo, ganando unos pocos centavos al día. Nora ayudaba a la señora Patterson con su costura. Y Catherine volvió al manantial. No lo hizo inmediatamente. Esperó 2 semanas, asegurándose de que nadie la seguía, de que el bosque había olvidado su presencia. Y cuando finalmente regresó, fue sola, dejando a los niños con una vecina. El círculo de piedras estaba tal como lo habían dejado. El manantial fluía tranquilo, no había señal de Ezequiel. Era como si la tierra lo hubiera tragado completamente, borrando toda evidencia de su existencia. Catherine se arrodilló junto al agua. Esta vez, no solo llenó cantimploras, estudió el lugar, las piedras, los símbolos cherokee, y se dio cuenta de algo. Este lugar no era solo un manantial, era una puerta de entrada a un sistema más grande. Bajo sus pies debía haber una red de túneles, de cavernas subterráneas donde el agua fluía. Y en algún lugar de ese sistema, escondido de la vista, estaba el verdadero tesoro que los cherokee habían protegido durante siglos. No era oro, era agua. Pero era más que eso, era el conocimiento de cómo encontrar agua, cómo leer la tierra, cómo sobrevivir cuando otros perecían. Catherine pasó semanas explorando, regresando al bosque cada vez que podía. Y lentamente, pieza por pieza, comenzó a entender el sistema. Encontró otros manantiales más pequeños, escondidos entre las rocas. Encontró marcas antiguas que indicaban dónde cavar para encontrar agua. Y encontró, tallado en una piedra profunda en el bosque, un mapa más completo que el que habían encontrado en el baúl. Era un mapa de todas las fuentes de agua en 50 millas a la redonda. Un tesoro de conocimiento que valía más que todo el oro confederado del mundo. Catherine no se hizo rica, no de la manera que Ezequiel había soñado. Pero se convirtió en algo más valioso, se convirtió en necesaria. Cuando la sequía empeoró en la primavera siguiente, cuando los pozos del pueblo comenzaron a secarse, y la gente comenzó a pagar precios absurdos por agua limpia, Catherine apareció con su carreta. Vendía agua del manantial a precios justos. No cobraba demasiado, solo lo suficiente para alimentar a sus hijos y mantener su cabaña. La gente preguntaba dónde encontraba el agua. Ella sonreía y decía: los bosques son generosos si sabes dónde mirar. Algunos intentaron seguirla. Ninguno encontró el manantial. El bosque protegía sus secretos y solo aquellos que venían con necesidad real, no con codicia, eran guiados a las fuentes correctas. Patrick creció y se convirtió en un hombre fuerte, ayudando a su madre a transportar el agua. Nora se casó con el hijo del herrero, un buen hombre que trataba bien a su familia. Brigitte nunca volvió a tener visiones, pero desarrolló una habilidad extraña para saber cuándo alguien mentía. Una habilidad que la hizo valiosa como mediadora de disputas. Y Finn, el bebé que casi muere de fiebre, creció sano y fuerte, convirtiéndose en el niño más rápido del condado. Y Catherine envejeció como un árbol, lentamente, con raíces profundas. Su cabello se volvió gris, sus manos se arrugaron, pero sus ojos permanecieron claros. Guardó el secreto del manantial hasta el día de su muerte. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos y nietos, Patrick le preguntó: «Mamá, ¿qué pasó realmente con el oro? ¿Lo dejaste todo en el bosque?» Catherine sonrió. Una sonrisa débil pero genuina. «El oro todavía está allí», susurró, «en las ruinas, esperando. Pero déjalo donde está, hijo. Es una prueba. Aquellos que vienen por el oro encontrarán solo la maldición. Aquellos que vienen por el agua encontrarán la vida. Y si alguien encuentra el oro de todos modos, el bosque se encargará», dijo Catherine. «Siempre lo hace». Los años pasaron. Las décadas pasaron. La cabaña de los Brennan se convirtió en una casa más grande. Los hijos de Catherine tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron más hijos. La familia prosperó, no con riqueza obscena, sino con la riqueza que importa: tierra, agua, comunidad. El cuento del oro confederado perdido se convirtió en leyenda local.
Cazadores de tesoros venían de vez en cuando, excavando en el bosque, buscando las ruinas que supuestamente contenían una fortuna. Algunos encontraban las ruinas. Algunos incluso encontraban el baúl, todavía donde Catherine lo había dejado, lleno de oro manchado y maldito. Y cada uno de ellos, sin excepción, se arrepentía. Algunos desaparecían en el bosque, sus cuerpos nunca encontrados. Otros enloquecían viendo soldados sin rostro en sus sueños, muriendo de fiebres que ningún doctor podía curar. Y otros simplemente huían, dejando el oro donde lo encontraron, demasiado aterrorizados para tocarlo de nuevo. El bosque protegía sus secretos. El oro permanecía como una advertencia. Y el agua seguía fluyendo, dando vida a aquellos que la respetaban. Un siglo después, en 1867, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte llegó al condado. Estaban estudiando sitios cherokee, buscando comprender mejor la cultura que había sido casi borrada de la región. Encontraron el círculo de piedras, encontraron los símbolos tallados y encontraron el manantial, todavía fluyendo después de todos esos años. Es notable, dijo el arqueólogo jefe, un hombre llamado Dr. Patterson, descendiente de la misma familia Patterson que había ayudado a Catherine hace un siglo. Este manantial ha sido sagrado para los cherokee durante al menos 500 años, posiblemente más. Excavaron con cuidado, respetuosamente, y a 3 metros bajo el círculo de piedras encontraron algo extraordinario. Una cámara, no muy grande, pero sellada con maestría, y dentro de la cámara, protegida del tiempo, había tablillas de piedra con escritura cherokee, historias, leyendas y mapas de todas las fuentes de agua en la región, exactamente como Catherine había descubierto. Pero también encontraron algo más. En el borde de la cámara, medio enterrado en el lodo, había huesos humanos. Y junto a los huesos, botones de latón, el tipo de botones que usaban los soldados confederados. Capitán, leyó el Dr. Patterson de una placa de identificación oxidada. Thornton, ¿conoce ese nombre? Uno de los estudiantes, un joven de la familia Brennan, que estudiaba historia, asintió lentamente. Es una leyenda familiar. Se supone que mi tatarabuela encontró un tesoro confederado en el bosque, pero en lugar de quedarse con el oro, encontró agua, y esa agua salvó a la familia. Interesante, dijo el Dr. Patterson. Muy interesante. Sellaron la cámara de nuevo, dejando los huesos del capitán, donde habían descansado durante un siglo. Era su tumba, después de todo, el lugar donde había elegido morir, cerca del agua que había valorado más que el oro. Y el manantial siguió fluyendo. Hoy, si visitas los bosques de Carolina del Norte, si sabes dónde buscar, puedes encontrar el círculo de piedras. Está protegido ahora designado como sitio histórico cherokee. No se permite excavar, no se permite tomar nada, pero puedes beber del manantial. El agua es fría, limpia, con ese sabor mineral que te hace pensar en capas de piedra, en tiempo profundo, en historias enterradas, y si bebes en el momento correcto del día, cuando el sol se filtra entre los árboles de cierta manera, puedes ver algo en el agua, reflejos que no deberían estar allí, rostros, soldados con uniformes grises, sus ojos vacíos, una mujer con cabello rojo, cargando un bebé. Un viejo con un rifle, vigilando eternamente. Son solo trucos de la luz, por supuesto, sombras y reflejos. O quizás son los guardianes, los espíritus de aquellos que entendieron que el verdadero tesoro nunca fue el oro que brilla y te ciega, fue el agua que fluye y te da vida. La historia de Catherine Brennan, la viuda que encontró un tesoro maldito y eligió el agua sobre el oro, se cuenta todavía en las noches frías de Carolina del Norte. Se ha convertido en parábola, en advertencia, en esperanza. No busques riqueza que no te pertenece, dicen los viejos. No tomes lo que la tierra no ofrece libremente. Y recuerda, lo que brilla no siempre es oro. A veces es solo el reflejo del sol en el agua. Y el agua
El agua es lo único que realmente importa. Catherine murió fue enterrada en el pequeño cementerio detrás de la iglesia del pueblo. Su lápida es simple. Catherine Brennan. Ella encontró agua en el desierto. Sus descendientes aún viven en el área, aún conocen los secretos del bosque. Y cuando la sequía viene, cuando los pozos modernos fallan, ellos saben dónde encontrar agua, porque algunos tesoros no se agotan. Algunos tesoros fluyen eternamente, si los respetas. Si entiendes que no son tuyos para poseer, solo tuyos para compartir. Y el oro confederado todavía está allí, en algún lugar de las ruinas, esperando al próximo tonto que crea que la riqueza viene en forma de metal amarillo en lugar de agua clara. El bosque espera, siempre espera, con paciencia infinita, con justicia antigua, y el agua sigue fluyendo. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar?